análisis de la potencia eléctrica generada por un sistema termoeléctrico para su aplicación en el dron inteligente a partir de una fuente de calor nuclear. Muy bien, mi presentación está dividida en las siguientes partes: introducción, metodología, resultados, conclusiones y mis referencias. Empiezo con lo que es mi introducción. Para mi introducción, empiezo a hablar primeramente de lo que es un material termoeléctrico, los cuales son utilizados para generar energía eléctrica mediante un diferencial de temperatura. A este fenómeno físico se le conoce como efecto Civic. Este fenómeno es a partir de dos materiales de distintos componentes, de distintos materiales, los cuales al entrar en contacto con una superficie caliente y la otra al estar en contacto con una superficie fría, hacen que los electrones giren de distinta forma, provocando un diferencial de voltaje. Muy bien, estos termoeléctricos son utilizados para acciones espaciales y son integrados en los que son los generadores termoeléctricos de radioisótopo, los cuales aprovechan la desintegración radioactiva, el calor generado para producir energía eléctrica mediante los termoeléctricos. ¿Qué tipo de misión se podría utilizar? Bueno, actualmente se conoce que existe el dron Ingenuity, el único dron que ha podido volar en la superficie de Marte. Sin embargo, en su parte de arriba contiene un panel solar, el cual puede ser afectado por las condiciones climatológicas del planeta Marte, por lo cual se sugiere el uso de una fuente de calor junto con los termoeléctricos para generar la potencia eléctrica requerida para su vuelo. ¿Qué tipo de termoeléctricos podrían ser los indicados? Bueno, como las fuentes de calor trabajan a altas temperaturas, los termoeléctricos indicados podrían ser el telururo de bismuto, el telururo de plomo y el silicio de germano, por lo que se convierte en candidatos viables para la implementación en el dron. Para mi metodología es primero se estudian las características de vuelo en las condiciones del planeta Marte para el dron Ingenuity, ya que la atmósfera de Marte es menor que la de la Tierra, tanto su gravedad, y eso involucra mucho en lo que es la potencia para un vuelo axial. Calcular la potencia mecánica de los rotores y obtener la energía eléctrica consumida. Tipo de termoeléctricos para convertir la potencia térmica de la fuente de calor nuclear en electricidad. Calcular el coeficiente de Civic, la resistividad eléctrica y la conductividad eléctrica, que son los que me ayudarán a conocer la potencia eléctrica que me genera cada uno de los termoeléctricos. Calcular la potencia eléctrica generada por cada tipo de termoeléctricos. Y finalmente obtener la potencia térmica de la fuente de calor para cada uno de los tipos de termoeléctricos de acuerdo a su rango de temperatura de operación. Ok, las condiciones de vuelo para el planeta Marte y sus principales características de operación en el dron Ingenuity. Como mencioné, el dron Ingenuity es el único dron que que se ha volado fuera de nuestro planeta Tierra, el cual pues se ve afectado por las condiciones atmosféricas del planeta Marte, debido a la baja densidad atmosférica y la baja gravedad, por lo cual se consideran las características de las condiciones del planeta Marte, como pueden ser la densidad, que es de 0.017 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad de 3.71 metros sobre segundo al cuadrado, y una temperatura promedio que oscila entre los -50 grados centígrados. Algunas de las características del dron Ingenuity que nos ayudarán a realizar los cálculos para encontrar la potencia eléctrica requerida para el vuelo axial es la masa del dron, el diámetro de los rotores. Algunas de las características que presenta también el dron Ingenuity es la masa de las baterías de 273 gramos, y la capacidad de sus baterías son de 2 amperes a 4.25 volts. Para el cálculo de la potencia requerida para el dron se utiliza lo que es el teorema de rotor para un vuelo axial, donde encontramos que el empuje es igual al peso, que lo que se traduce como masa por gravedad, lo cual también se puede ver visualizado como la ecuación 2, en la cual se expresa
que el empuje es igual a dos veces la densidad por el área por la velocidad de inducción al cuadrado. Esta velocidad de inducción es la que se presenta en los discos de rotor. Para el cálculo de la velocidad de inducción es igual se presenta en la ecuación 3, lo cual es igual a la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por dos veces la densidad por el área del disco del rotor. Y finalmente, para el cálculo de la potencia generada para generar el empuje, tenemos que si la potencia es igual a dos veces la densidad por el área por la velocidad de inducción del empuje. Ok, una vez obtenida la potencia eléctrica del dron, se pasa a encontrar el termoeléctrico más adecuado para que pueda funcionar, a alimentar el dron. Para empezar, se comenta que los termoeléctricos trabajan a un rango de temperatura de operación en la cara caliente. Este tipo de termoeléctricos tienen diferentes rangos de operación de acuerdo al material del cual está construido. De este lado, como primer termoeléctrico seleccionado, tenemos el teleruro de bismuto, que se encuentra en un rango de función para la cara caliente de 300 grados, de 300 Kelvin a 700 Kelvin, los cuales se utilizan para calcular la potencia eléctrica generada, el coeficiente de Seebeck, la resistividad eléctrica y la conductividad térmica. Para cada uno de estos se utilizan los siguientes polinomios que se encontraban en la literatura, que es en la ecuación 5, la ecuación 6, la ecuación 7 y la ecuación 8. Para la ecuación 5 es el coeficiente Seebeck, que tiene las unidades Watt sobre Kelvin. Para la resistividad eléctrica es Ohm por metro y para el coeficiente para la conductividad térmica, perdón, es watts por metro por Kelvin. Para el material telururo de cromo, de acuerdo a un rango de temperatura de 500 Kelvin a 800 Kelvin, tenemos las siguientes ecuaciones para calcular el coeficiente de Seebeck de acuerdo a los polinomios de interpolación que se encontraron en la literatura. En este caso, la conductividad térmica se requiere un polinomio, ya que no tiene una conductividad térmica, eh, eh, una conductividad térmica fija a comparación del teleuso de bismuto. Muy bien, para el termoeléctrico de silicio y germanio, es el cual tiene un rango de operación más grande a comparación de los otros, que va de los 750 Kelvin a los 1000 Kelvin, los cuales corresponden a los siguientes polinomios de interpolación para el cálculo del coeficiente Seebeck y la resistividad eléctrica. Y a comparación del anterior, se tiene una conductividad térmica fija de 4.5 watts sobre metro por Kelvin. Para determinar la potencia eléctrica generada, se calcula el voltaje producido por los termoeléctricos, la resistencia producida por cada uno de los termoeléctricos y se puede proceder a utilizar la ecuación número 22, la cual es la potencia eléctrica es igual al coeficiente Seebeck por la resistencia por el diferencial de temperatura, por delta T menos la resistencia por la corriente eléctrica al cuadrado. Para el voltaje se ocupa un diferencial de temperatura multiplicado por el coeficiente de Seebeck. Este diferencial de temperatura en la cara caliente se utiliza el rango de temperatura de operación del termoeléctrico. Para la cara fría se propone la temperatura ambiente de Marte, que son los menos 50 grados centígrados. Para el cálculo de la corriente eléctrica se utiliza la potencia eléctrica igualada, el diferencial de potencia eléctrica igualada a cero para calcular la corriente eléctrica máxima, la cual se representa como el voltaje sobre dos veces la resistencia. La potencia térmica requerida para la fuente de calor nuclear. Muy bien. Para determinar el calor de entrada de los termoeléctricos para su funcionamiento,
requiere de una potencia térmica de entrada, la cual esta potencia térmica de entrada se va a transformar en energía eléctrica y la otra se va a disipar al ambiente. Para esto, para la potencia, para determinar la potencia de la entrada en cara caliente de un generador termoeléctrico, se considera la producción de calor, el choque y la generación de potencia eléctrica mediante el fusión. Como se muestra en la siguiente figura, es el diagrama de un termoeléctrico donde en la cara caliente entra el calor de entrada, lo cual se convierte en una parte se convierte en potencia eléctrica y la otra se disipa en la mente en la cara caliente. La potencia requerida para el vuelo axial. Para mis resultados, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para un vuelo axial de acuerdo a las características del drone Ingenuity en las condiciones del mar, en la cual la masa distribuida del rotor para cada uno de los rotores es de 0.9 kilogramos, el área del disco del rotor es de 1.14 metros, la velocidad inducida es de 24 metros sobre segundo, el flujo máximo obtenido es de 0.18 kilogramos sobre segundo, la potencia del rotor por cada rotor es de 30.86 watts. Como son dos rotores los que se encuentran en el dron, entonces la potencia total para un vuelo axial es de 61.74 watts. La potencia de despegue es de 170.44 watts. La potencia de los termoeléctricos. Bueno, con los valores del coeficiente de Sigma, el voltaje, la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica y la conductividad eléctrica de cada uno de los termoeléctricos, se calculó la potencia eléctrica generada por los termoeléctricos, tomando la temperatura ambiente de Marte, que oscila entre los menos 50 grados centígrados para la cara caliente, para generar el diferencial de temperaturas que requieren los termoeléctricos para posteriormente calcular la potencia eléctrica, que se presentan en las siguientes gráficas. En la gráfica 1 se presenta lo que es el comportamiento telururo de bismuto y el telururo de plomo, los cuales representan en sus rangos de temperatura de operación una potencia eléctrica moderadamente baja. Para los cálculos con el rango de temperatura de operación del silicio de germanio, considerando para la cara fría la temperatura ambiente del Marte, se tiene una potencia eléctrica más alta a comparación de los otros dos termoeléctricos seleccionados, los cuales a un rango de temperatura más alto de operación, que son los 1000 grados, se presenta una potencia eléctrica de aproximadamente 20 watts por termoeléctrico. La cantidad de termoeléctricos requeridos para el drone Kennedy. Bueno, teniendo en conocimiento la potencia eléctrica generada por los termoeléctricos, se estima la cantidad necesaria para generar la potencia de vuelo para el drone Kennedy, que es unos 2 watts para un vuelo axial. Se considera el rango de temperatura de operación igualmente de cada uno de los termoeléctricos y procede a calcular la cantidad de termoeléctricos necesarios para generar la potencia de 62 watts, que son los requeridos para un vuelo axial. Para el telururo de bismuto, que es en la primera gráfica azul, tenemos que para un rango de operación para el termoeléctrico de 500 Kelvin, ocuparíamos aproximadamente 50 termoeléctricos colocados en la red de calor para que me produzcan los 62 watts. Para el termoeléctrico de plomo, el cual tiene un rango de temperatura de 500 Kelvin a 800 Kelvin aproximadamente, requeriríamos una cantidad de termoeléctricos en un rango de operación de 700 grados, de 700 Kelvin, de aproximadamente 17 termoeléctricos para generar la potencia eléctrica. Ah, para el silicio de germanio requeriría menor cantidad de termoeléctricos, teniendo en cuenta la potencia eléctrica generada por termoeléctrico, lo cual nos brindaría la menor cantidad de termoeléctricos a comparación de los otros dos termoeléctricos seleccionados.
Para la potencia térmica, para la fuente de calor nuclear en la cara caliente, que es muy importante ya que va a estar en conjunto, trabajando en conjunto con los termoeléctricos. En los siguientes resultados se muestra la potencia térmica de entrada del termoeléctrico, que de esta forma se estima la potencia térmica de operación para la fuente de calor nuclear junto con los termoeléctricos, la cual tiene una potencia térmica en la entrada para el telururo de bismuto para una potencia de 10 watts de térmicos en la cara caliente, tendríamos una generación eléctrica de aproximadamente unos 2 watts. Para una potencia térmica en la cara caliente, para el telururo de plomo, tendríamos una generación, una potencia eléctrica para un punto de operación de 20 watts. En la cara caliente tendríamos una potencia eléctrica de aproximadamente 4 watts, los cuales son una potencia eléctrica demasiado baja para una potencia térmica, pues que se le suministra a una potencia térmica alta. Para la potencia térmica en la caliente de- del silicio de germanio, tenemos que trabaja a una potencia térmica de entrada más alta a comparación de los demás, pero también tenemos una potencia térmica eléctrica, una potencia eléctrica generada mayor a comparación de los otros candidatos seleccionados, lo cual tenemos un rango de una potencia térmica de la entrada de un rango de aproximadamente los 95 watts a los 140, aproximadamente a los 145 watts, los cuales nos generan una potencia eléctrica que va de los aproximadamente 13 watts a los 31 watts de potencia eléctrica general. En conclusiones, el telururo de bismuto requiere una gran cantidad para producir la potencia requerida. A pesar de tener un número alto en la gráfica del mérito, no podría ser posible su implementación en el fuente. Mientras tanto, el telururo de plomo tiene una cantidad moderada, pero aún sigue siendo alta. Para el silicio de germanio no requiere de grandes cantidades en comparación de los demás termoeléctricos. En conclusión, para la implementación en el Drone Ingenuity, el silicio de germanio es el mejor candidato para, para, para suministrar la potencia eléctrica requerida en un vuelo axial. Con el menor cantidad de termoeléctricos, además es el mejor candidato para una fuente de calor nuclear, ya que estas fuentes de calor nuclear suelen trabajar a altas temperaturas. Estas son algunas de mis referencias